Ya, lo que nos convoca hoy día es el entrenamiento número 6, que es de escala y cuerdas para el control de incendios. Aquí tenemos que ya vamos en el sexto de 10, quedando cada vez menos. Y el contenido, vamos a ver los tipos de escala, la selección de escala según la superficie y altura de trabajo, los traslados, posicionamiento y ascenso con la escala. Y en cuerda, nudo de izamiento de material, vamos a ver la cuerda, unos cuantos nudos y izamiento de equipos y herramientas con la cuerda y el nudo que ya sabía que se enseñará. El objetivo de esta guía de autoinstrucción es que el bombero refuerce sus conocimientos teóricos y prácticos en el uso de escala y cuerda para el control de incendios. Partiendo por lo que es una escala. La escala tiene una importancia determinada en el desarrollo y aplicación de maniobras correctas que permiten generar las acciones técnicas complementarias para facilitar la extinción de incendios. No hay que confundir una escala con una escalera. Las escaleras son las de edificios. Esta es una escala. En el caso del dibujo que se da aquí, se ve una escala simple, cuyos componentes son las batientes, que podrían ser los laterales largos, los palillos, que hacen el símil con los peldaños en una escalera. También podemos ver en la parte superior de la escala derecha unos ganchos, que vamos a ver más adelante a qué escala corresponden, bloques reforzados, que son refuerzos para evitar que se abra, y un sensor de temperatura, que podemos ver ahí en amarillo y que más adelante también vamos a ver cómo son, además de las bases y muescas de sujeción. Algunas escalas pueden tener bases como púas o zapatas, depende del tipo de escala. Tipos de escala, justamente. Partiendo tenemos primero la escala simple o escala de pared. Esta tiene un solo cuerpo o sección, ¿ya? No es como estas dobles que se deslizan, es solamente un cuerpo. Las de maderas son con púas y zapatas para las bases, porque pueden ser de madera. Las de fibra de vidrio o metal tienen topes en los extremos superiores, y las medidas van de los 4 a los 7,5 metros de largo y de ancho entre 30 y 46 centímetros. Alcanzan, se usan para alcanzar alturas de nivel, como en balcones, techos de estructurales de 1 o 2 pisos o ventanas. Es la escala más básica que tenemos y por eso se llama escala simple. Luego tenemos la escala de techo, que es muy similar a la escala simple que tenemos ahí, pero tiene la diferencia que tiene unos ganchos retráctiles en forma de U, que se pueden ver al final de la escala, en la parte superior. Las patas que se ven en verde son las partes inferiores de la escala. Su uso es colocarse sobre el techo para circular o trabajar sobre ellas. Se sujetan a la cumbrera, cubierta o cualquier elemento que sirva para anclarse, y para eso se utilizan los ganchos de U que están arriba. Eso queda mirando hacia abajo y la escala se ancla al techo para evitar que se deslice, y se camina sobre ellas, para así que el bombero no pase techo abajo. Luego tenemos la escala de lápiz, que en el caso de nosotros como cuartel no tenemos. Cuando son de madera, como la de la izquierda, al estar cerrada tiene efecto de lápiz, plegándose una batiente junto a la otra, lo que permite que puedan ser transportadas fácilmente a través de lugares estrechos. También hay de aluminio, como las que se ven en el lado derecho. Los palillos son plegables sobre sus batientes. Recuerda, los palillos son los cortitos y las batientes son los largos. Y las medidas van entre 3,5 y 3,25, cerradas en 3,5 y 3,25 abiertas. Luego tenemos la escala contrafilla. Las medidas tienen normalmente 6 metros de largo, con un ancho de 33. Calzan dentro de las batientes. Son simples o pueden ser angostas. El uso se tienen sobre el techo y se entrecruzan con la escalera simple para transitar. Si se fijan, aquí atrás, arriba de la imagen de la izquierda, se ve una escalera simple. La contraficha, la gracia que tiene es que es más angosta, por ende puede calzar entre las batientes y se ancla. Luego tenemos la escala corredera o de extensión, que de esta en el cuartel sí tenemos. Consiste en 2 o 3 cuerpos de escalera, de escala, que se traslapan y se deslizan uno sobre otro, alcanzando alturas de acuerdo a la cantidad de cuerpos de entre 5 y 15 metros. Se extienden por medio de una cuerda que está trancada, que es tractada a mano y que pasa por una polea ubicada en la parte superior del primer cuerpo, que es la cuerda que se puede ver ahí en el centro. Yo tiro esa cuerda
y con un sistema de poleas que hay arriba va a hacer que la escala que está en la parte posterior suba. Cuenta con trinquetes y topes metálicos que sirven para asegurar la escala en el palillo de la altura requerida, y los usos son para alcanzar alturas de entre los 5 y los 15 metros. Luego tenemos la escala telescópica o portátil. En el cuartel sí hay una de estas, pero no está en óptimas condiciones, pero sí hay, que está en una mochilita negra que antes estaba en el B1. Eh, las batientes en este caso son las que se colapsan, no así como la de lápiz, que es lo que colapsaba eran los palillos. Las medidas van de largo 70 centímetros hasta los 3,5 y el ancho de 46 centímetros, y pesan aproximadamente 10 kilos. Son ideales para espacios reducidos y confinados, y generalmente se transportan en una mochila, como les decía, y su extensión puede ser palillo a palillo, alcanzando alturas a desniveles intermedios. No es necesario que esa escala se extienda en su totalidad, sino que se puede extender solamente lo que se requiere. Luego tenemos finalmente las escalas mecánicas, que es la que podemos ver en ese camión que está ahí. Se encuentra montada en un vehículo exclusivo. Puede estar provista de canastillos fijos o removibles, o de ascensor o capacidad de carga, fijos o removibles de ascenso, y tiene una capacidad de carga de 200 a 250 kilos dependiendo de la marca. Construidas en metal y compuestas de varios cuerpos extensibles, muy similar a lo que vimos en la de corredera, y logran longitudes de 15 a 55 metros de altura, con variedad de ángulos y poder de rotación. No son fijadas hacia adelante, pueden rotar. Usos: aplicar agua mediante pitómenes monitores de gran desalojo, tránsito de personas, rescate o trabajos de demolición desde escalas o su plataforma. Grúa, en el caso de algunas, puntos de apoyo para rescate y otros similares. Su uso debe ser exclusivamente por lo indicado por el fabricante, ya que si bien aquí dice grúas, no todas tienen capacidad de carga para funcionar como grúas, de hecho son muy pocas. Selección de escala. Para seleccionar apropiadamente una escala hay que tener en cuenta que este debe sobrepasar a lo menos 1 metro la estructura donde se posiciona en un ángulo de 75 grados. Vamos a ver más adelante lo del ángulo, pero tomar en cuenta que si yo la voy a apoyar a un techo, la escala tiene que quedar 1 metro más arriba del techo. Respecto de la pared de apoyo o de la pared, como dice aquí. Por ende, la altura de la escala no es la altura total de trabajo. Por ejemplo, si yo voy a apoyar a pasar una pared de 5 metros, necesito una que tenga en ángulo de 75, 6 metros, que vamos a verlo del ángulo. Por motivo de esto se dispone la siguiente referencia a considerar: techo de edificación, escalas de entre 4,9 a 6 pisos. Ventanas de segundo piso, escalas de 6 a 8,5. Techos de edificación de 2 pisos de 8,5 a 10,7. Techos de edificación de 3 pisos de 12,2 a 15,2 y techo de edificación de 4 pisos, escalas sobre 5 metros. Que esto es más o menos estándar, ya no es que sea siempre así, pero es un aproximado. Luego tenemos el traslado de las escalas. El traslado de las escalas se puede realizar primeramente, como se ve en la imagen, por un bombero. El bombero siempre debe considerar el largo de la escala y luego posicionarse a un costado de esta a la mitad del cuerpo de la escala, como tenemos la mitad, guiándonos por el número de palillos. Tomar la escala por las batientes con la rodilla más cercana a la escala en el piso, o sea la que da hacia adentro, y luego posicionar la escala sobre el hombro. Ponerse de pie usando la fuerza de las piernas, no inclinar la espalda, siempre recto, para evitar que haya problemas lumbares. Luego tenemos el método de 2 bomberos, que es muy similar, pero en este caso los bomberos se ponen en los extremos. Con la escala de canto, igual que en la anterior, arrodillarse por el mismo costado de esta. Con una rodilla en el piso se debe ser la más cercana a la batiente, y con cada bombero posicionarse en los extremos de la escala, como se ve en la imagen. El bombero número 1 toma la batiente antes del tercer palillo y el bombero número 2 en el antepenúltimo palillo, y posicionan la escala sobre el hombro. O sea, el número 1, que es el de atrás, lo tiene en el tercero, y el número 2 en el antepenúltimo, o el segundo desde atrás para adelante. El bombero número 1, o sea el de atrás, dará las indicaciones procediendo a avanzar. La base de esta siempre debe ir frente para así poder fijarla en donde se requiera. La marcha siempre comienza con el pie izquierdo para el traslado coordinado. Súper importante, porque si lo hacen con pies contrarios, se va a producir un vaivén de la escala o se pueden caer.
Luego tenemos el método de traslado de escala por tres bomberos. Y esto es mucho más usado en escalas ya dobles como las que se ven acá, debido al peso que pueden tener. Con la escala plana en el suelo en este caso, no de canto como anterior, dos bomberos deben posicionarse uno a cada lado de ella, a la altura del tercer palillo superior. Mientras un bombero, que sería el número 3, se ubica en la base de la escala, como se puede ver en la imagen a la izquierda. Los dos bomberos ubicados en el extremo delantero, cerca del cabezal, toman el tercer palillo por el dorso, con el dorso de la mano hacia afuera. Luego, el bombero número 3, ubicado en la base, toma las dos batientes justo detrás del último palillo, siendo este quien dirige las maniobras, igual que en el anterior es el que va atrás. La marcha inicia igualmente con el pie izquierdo. Y finalmente tenemos el traslado de escala por cuatro bomberos. Los bomberos 1 y 2 se ubican a cada lado de la escala a la altura del tercer palillo, por la parte delantera de la escala. Los bomberos 3 y 4 se sitúan a la altura del antepenúltimo palillo. Los de adelante siguen igual que el anterior. Con la rodilla en el piso, todos posicionan su mano en cada palillo sobre el dorso de la mano con el dorso de la mano hacia afuera, levantándose primero el bombero de adelante y luego los dos de atrás, uno de los cuales deberá dar las directrices. La marcha siempre comienza igualmente con el pie izquierdo. En toda intervención debe haber como mínimo una escala de acceso y otra de salida, evitando ubicar las escalas sobre aberturas como ventanas, puertas, ya que estas podrían estar expuestas al calor o al contacto directo con las llamas. Ya hay que tener en cuenta que las temperaturas dañan las escalas de aluminio y para qué hablar de las de madera. Preferir los puntos fuertes de la estructura del edificio, tales como las esquinas, pilares y vigas. Para evitar riesgos eléctricos, se debe guardar una distancia de 5 metros de todas las líneas o equipos energizados, tanto en el levantamiento de escalas como en el transporte de estos. Se debe evaluar el entorno asegurándose que no existen cables eléctricos, aéreos o equipos eléctricos antes de hacer la selección final donde se ubicará la escala y el método para utilizarla. Luego tenemos el levantamiento de escalas. ¿Ya? Vimos primero el tipo, luego el transporte y ahora vamos al levantamiento. Primero vamos con los métodos de levantamiento por un bombero. El primero, de izquierda a derecha. El bombero debe apoyar la escala en el plano sobre un eje inamovible. En este caso lo hace en la esquina de la unión entre la muralla y el suelo. Luego tomar por los dos batientes con las palmas hacia arriba y los brazos extendidos. Después debe deslizar las manos por las batientes avanzando hacia las bases de la escala. Tal como se ve, este bombero va a empezar a caminar y va a llegar aquí a la imagen número 2, la central, quedando con la escala extendida. Una vez que la escala se encuentra en posición vertical, se requiere alejar la base del muro hasta tener un ángulo óptimo de 75 grados de posicionamiento. ¿Cómo se hace eso? Aproximadamente, el bombero va a situar sus pies junto con los pies de la escala y la va a llevar hacia atrás hasta que él pueda mantener los brazos extendidos y que la escala toque sus pies. Lo vamos a ver en una imagen más adelante. Para alejar la escala, el bombero debe posicionarse de frente a esta tomando con un brazo el palillo más cercano a su hombro y con el otro el palillo más cercano al muslo para poder centrarse en él. Ya, esa es la manera correcta de deslizarlo hacia atrás. Método por dos bomberos. En este caso es muy similar a lo anterior, pero lo que va a hacer el bombero del lado izquierdo, en la imagen izquierda, es actuar de eje inamovible, como lo hizo la muralla en el ejercicio anterior. Con la escala en un plano, un bombero hace pie en ambas batientes de la base, mientras que el otro bombero desliza las manos por las batientes avanzando hacia la base, tal como lo vimos ahí, en el ejercicio anterior. Con la escala de canto, ¿ya? Es básicamente lo mismo, pero lo que se va a hacer es que el bombero del lado izquierdo, en la imagen central, va a utilizar su pie como base inamovible y va a quedar delante de la batiente en este caso. Y el bombero que está al lado derecho en la imagen central va a proceder a deslizar y va a levantar la escala. Para ratificar el ángulo en ambos casos, los bomberos deben posicionarse en cada batiente con la mano contrapuesta en el palillo y la otra mano tomar uno de los palillos inferiores.
¿ya? Esa es la manera correcta de adaptar el ángulo, o sea, va un brazo por dentro o por debajo de la escala y el otro por fuera, tomando los palillos. Y finalmente tenemos el posicionamiento de las escalas. El correcto y seguro posicionamiento de la escala se traducirá en una operación eficiente y, como consecuencia, de éxito del equipo. Para esto se debe posicionar la escala adecuadamente para el propósito que se requiere. Posicionar la escala adecuadamente, situar la base a una distancia apropiada del edificio para subir de manera fácil y segura. Aquí se puede ver en la imagen de la izquierda lo que le decía del ángulo de 75 grados. Bueno, posicionar la escala en este ángulo permite tener una buena estabilidad, menor presión en la escala, un ángulo de subida óptimo y más fácil, ya que el bombero puede permanecer perpendicular al suelo y al alcance de los palillos. O sea, porque la escala podría ir más inclinada, pero eso va a hacer que la escala reciba más peso y tenga más tensión en su material. Por eso se hace de esta manera, ¿ya? Y aquí está. Como se ve en la imagen de la izquierda, esa es la manera que se utiliza. Bueno, aquí es una imagen referente para hacer pie, pero esa es la manera en la que se puede aproximar el ángulo de 75 grados, con los brazos completamente extendidos, tomando las batientes y la punta de los pies en la base de la escala. Si por ejemplo la escala no está tan inclinada, no voy a poder extender los brazos, o si le falta, el bombero va a inclinarse hacia adelante. Bueno, esto es la manera de hacer pie, quiere decir de anclar la escala para que otro bombero pueda subir. Estos bomberos básicamente lo que hacen acá es sostener para evitar que se caiga y que otro compañero suba. Primero tenemos el pie de frente. Un bombero se ubica frente a la escala y pone la punta de los pies en las batientes de esta. El bombero agarra los batientes y empuja la escala hacia el edificio. Este debe estar atento a la subida y bajada del personal y material. Además requiere estar equipado con otros elementos de protección personal, con todos los elementos ya que esta persona va a estar muy cercana al incendio en sí o a la zona de peligro, así que siempre con el equipado completo. Luego tenemos pie de atrás. En este caso lo que se va a hacer es sostener la escala pero detrás de la misma, no delante como se ve en la imagen anterior. Un bombero debe ubicarse detrás de la escala con los pies separados, uno al lado del otro, o un pie más adelante que el otro. En este caso lo tenemos con los pies separados en la imagen. Este toma los batientes con los brazos extendidos, importante eso que sean extendidos, a la altura de los ojos y presiona la escala hacia abajo para que ésta no se separe del edificio. Es importante que tome los batientes y no los palillos, ¿ya? Así se evita de que el bombero que vaya bajando pueda pisarle los dedos en este caso. Además requiere estar equipado con todos sus elementos de protección personal. Y luego tenemos asegurar la escala, en este caso, en la parte superior. Cada vez que sea posible, porque no siempre lo va a hacer, asegurar la escala a un objeto fijo mediante amarras simples, con la finalidad de que la escala no pierda su posición o se aleje del edificio. Si se utiliza una escala de extensión, se deben bloquear los seguros antes de posicionarla. El amarre de la escala también permite liberar al personal de esta tarea para aportar en las labores de incendio. O sea que cuando yo ya tengo mi escala anclada, el personal que hace pie queda libre de dejar de hacer pie para poder dedicarse a otras labores. Es un reemplazo del ejercicio del pie. Y fíjense que en este caso, como está con cuerda, pasa por debajo del palillo, cosa que si la escala llegara a deslizarse, el palillo va a evitar que ésta se caiga y se deslice la cuerda. Aseguramiento de la escala corredera. Para asegurar la escala corredera, que es la doble o triple que vimos, se debe extender la escala a la altura requerida, enrollar la cuerda sobrante entre los palillos a su altura de trabajo sin entorpecer el seguimiento móvil de la escala, tensar la cuerda que está siendo enrollada, fijar la cuerda con un nodo ballestring que vamos a ver más adelante, terminar la maniobra realizando un nudo de seguridad con la finalidad de resguardar la integridad del nudo y posicionar la escala de forma adecuada para el trabajo a realizar. Luego tenemos el ascenso y el descenso. ¿Ya? Esto es súper importante que se haga como dice acá. El ascenso o la subida debe ser lenta, rítmica, para evitar máximo de movimientos como balanceos y rebotes en la escala. Ya si yo subo rápido, voy a hacer que la escala vaya rebotando y eso puede hacer de que se mueva y se llegue a caer.
Estabilidad para evitar balanceo. Se crea naturalmente cuando ésta se separa a una distancia apropiada del edificio con el fin de crear un ángulo de subida óptimo que ponga el cuerpo de la escala, el cuerpo de bombero en forma perpendicular al suelo. Si se fijan, el bombero aquí no va echado sobre la escala ni hacia atrás, ya que como tiene los brazos extendidos y así se midió en un principio, le permite tener el cuerpo perpendicular, o sea, completamente erguido, ¿ya? Movimientos de subida. Solo se comienza si se han revisado el ángulo de la posición de la escala y si ésta está y ha sido asegurada, ya sea tanto siendo pie como si ha sido anclada en la parte superior. Y el descenso se realiza la maniobra opuesta al movimiento del ascenso. Nunca hacer lo típico que se ve o que se hacía antes de bajar por las batientes. Siempre palillo a palillo. Ascenso sin material. Confirmar que la base o pie de la escala sea firme y que se encuentre posicionada en el ángulo adecuado, que ya vimos cómo se hacía. Mantener la vista fija al frente mirando ocasionalmente hacia el extremo superior de la escala para tener una perspectiva de lo que va a ver más adelante. Poner el pie derecho en el primer palillo y deslizar la mano izquierda por la batiente. Repetir el mismo movimiento con la mano y pie opuesto de forma coordinada sin saltarse palillos. Ya, como se ve en la imagen, las manos no van en los palillos, sino que van deslizándose por las batientes. Permanecer con los brazos extendidos durante la subida, ya que esto permitirá tener el cuerpo lejos de la escala y posibilitará el movimiento libre de las rodillas. Para bajar sin material, ojo todo esto sin material, se debe repetir el proceso anterior descrito, teniendo en cuenta deslizar las manos por las batientes sin soltar ninguna parte del trayecto, siempre equipado con todos sus elementos de protección personal. En el caso de ascenso con material, como se ve en la imagen en este caso con una tira y un pitón, para ascender con material de agua se debe, primero, la manguera debe estar desplegada sin que contenga agua e irá sobre el hombro por el lado en que se encuentra la armada y el pitón cerrado. O sea, si la armada está al lado izquierdo de la escala, por el lado izquierdo en este caso va a subir en el hombro izquierdo. Si la armada está al lado derecho, lo mismo, por el lado derecho. Y el pitón cerrado. Pitones, trifulca y gemelo y elementos similares deben ser transportados desde la llave y ambas manos irán deslizándose por los batientes. Con la manguera en rollo se lleva bajo el brazo mientras la otra mano se desliza por la batiente. En ese caso se utiliza solo una mano. Para cazar escalas, la manguera debe pasar entre los palillos cercanos a la cabeza. Se debe usar armadas que fijen mangueras a la escala evitando que ésta sea retirada. O sea, se pasa la manguera entre los palillos para evitar de que ésta se caiga o bote el bombero. En el caso del material pequeño, como se puede ver, con una mano en su parte superior metálica, con la parte superior metálica hacia arriba, en el caso del hacha, por ejemplo, pegada al batiente y deslizando ambas manos por esto. O sea, yo voy a tomar entre el batiente y mi mano queda la herramienta y se desliza igual que como se hizo anteriormente. Material de mayor dimensión como escala debe llevarse al hombro, que lo vamos a ver más adelante. Y material pesado con el brazo recto mientras la mano libre se desliza por la batiente, como el combo, motomoladora, motosierra, que también hay una explicación de imagen más adelante. En relación al peso y la dimensión, considerar el izamiento mediante cuerdas. Transporte de material. Para transportar herramientas se debe, primero, tomar el hacha, en el caso de la imagen de la izquierda, por el mango, a la altura de la parte metálica, o sea, la parte lo más arriba posible. Y con la parte metálica hacia arriba. Rodear las batientes con ambas manos y pegar el hacha a la batiente que corresponda. Seguir el procedimiento para subir la escala. En el caso del Halligan, tomar por la empuñadura antideslizante, dejando la garra afilada hacia abajo. Posicionar de la forma que el pico en punta quede por fuera de la batiente, para evitar que este la golpee, la dañe o la raye. Rodar los batientes con ambas manos y deslizar la mano sin perder contacto con la escala en ningún momento. Seguir el mismo procedimiento para subir la escala. Y en el caso de la motomoladora, que se ve en la imagen derecha, tomar la motomoladora con una mano y con la otra tomar el batiente mediante el brazo, manteniendo el brazo recto con el material a un costado.
Deslizar la mano tomando la batiente siguiendo el procedimiento para subir la escala. Ya en este caso se hace con una sola mano la subida y la otra va sujetando la motomoladora. Para transportar escalas al techo, y si se fijan en una escala de techo, tienen los ganchos de nudo en la parte superior, primero se deben abrir los ganchos de la escala, tal como se ve ahí. Posicionar la escala parada a un costado de la escala habilitada como acceso con los ganchos mirando hacia afuera. Subir por la escala hasta que su hombro esté aproximadamente 2 palillos sobre la mitad de la escala con ganchos. Pasar el brazo entre ambos palillos posicionándola sobre su hombro como ya la tiene el bombero que se ve en la parte superior. Fijarse a la escala principal usando su pierna entre 2 palillos y retirar la escala de ganchos de su hombro. Deslice la escala por las batientes sobre el techo teniendo en cuenta que los ganchos queden hacia abajo al momento de engancharla firmemente en la cumbrera del techo. O sea, una vez llegando arriba, los ganchos que están a un costado pasan a estar hacia abajo para que estos cumplan su función. En el caso de rescate de víctimas, que los que hayan hecho el curso hacen esto, y los que lo vayan a hacer tienen que prepararse porque lo que se ve aquí se hace de manera práctica, y lo ideal hubiera sido igualmente que se hiciera de manera práctica, pero por las condiciones solamente nos va a tocar verlo. Para el rescate con un bombero se debe, primero, tenemos la víctima de frente. Para trasladar una víctima inconsciente se deben poner los pies por fuera de las batientes. Esta es la que se ve en la imagen alargada que es del lado izquierdo, ¿ya? Mientras que el cuerpo de la víctima descansa en la rodilla del bombero. Este se toma de los batientes agarrado por la víctima por debajo de las axilas y dejando su brazo por fuera de la escala, para evitar enredarnos en la maniobra de bajada. O sea, los brazos del bombero van por debajo de la axila y el apoyo de la víctima es con la rodilla, ¿ya? Una vez que yo lo tengo asegurado, bajo y apoyo con la rodilla que sigue hacia abajo, y así. Luego tenemos la víctima de frente y costado, que es la imagen del lado derecho en la parte superior. Para este traslado, la víctima puede estar consciente o inconsciente. Se posiciona de frente y al costado del bombero, quien ubica un brazo bajo la axila y el otro entre la pierna de la víctima, mientras sus manos se deslizan por las batientes en la operación de bajada. ¿Ya? En este caso va un brazo que es el izquierdo de la imagen bajo la axila y el otro bajo la rodilla. Y igualmente la rodilla del bombero apoya a la víctima para evitar de que éste se vaya hacia abajo. Y finalmente, para víctimas conscientes e inconscientes, el bombero toma a la víctima en brazos de frente, posicionando sus piernas por encima de los hombros, las piernas de la víctima, y sus brazos por debajo de las axilas de la víctima, teniendo cuidado de que la cabeza no golpee contra los palillos mientras es rescatada. Se debe considerar esta técnica para personas de mayor peso. O sea, como le sale la imagen del lado derecho en la parte inferior, las piernas de la víctima pasan sobre los hombros del bombero y los brazos del bombero, al igual que en la técnica de víctima de frente, pasan bajo las axilas del otro para poder darle firmeza. Luego tenemos el rescate con 2 bomberos. Este traslado es para víctimas de gran peso. Se posicionan 2 escalas de igual medida, de forma paralela, con un bombero en cada escala y la víctima de costado. Un bombero sostiene la cadera y las piernas de la víctima, mientras el otro sostiene la cabeza y el torso, ¿ya? Importante lo que dice ahí de que las escalas tienen que ser de igual medida, ya, para que calcen la altura de los palillos. Un niño pequeño puede ser cargado en brazos eventualmente solo por un bombero, dejando caer el peso del menor en los brazos mientras desliza su mano por las batientes. Y eso es lo que nos correspondería a lo que son las escalas. Ya, ahora vamos a ver un poco lo que son los nudos, que lo vamos a ver súper superficialmente, ya que lo ideal es más adelante poder practicarlo. Ya no vamos a ver cómo se hacen, pero sí vamos a aprender a reconocerlos y para qué sirven. Cuerdas, nudo y aislamiento de material. La utilización de cuerdas no está limitada únicamente al rescate en desnivel, sino también su utilización es relevante en el desarrollo de las emergencias estructurales, rescates vehiculares, aislamientos de material y otros equipos, entre otros.
Para llevar a cabo algunas operaciones básicas con cuerdas que permitan como mínimo izar material de una emergencia, es importante conocer la estructuración de esta, de qué material están compuestas, cuáles son los nudos básicos que se pueden aplicar para una situación en específico y conocer sobre todo sus cuidados y limitaciones. Pero ante todo debe concientizarse que es una habilidad que si no se entrena con el tiempo se olvida, debido a que el bombero entrena constantemente la correcta utilización de la cuerda y su correspondiente nudo para realizar acciones tácticas eficaces y procurar el éxito de la maniobra. Partiendo tenemos las cuerdas de rescate, que es la que se ve en la izquierda, y las cuerdas utilitarias. ¿Ya? Se entiende como cuerda un conjunto de hilos de material flexible que, trenzados o tejidos, forman un solo cuerpo cilíndrico de diámetro uniforme con una gran variedad de diámetros, longitudes y resistencias a la tensión. La cuerda utilitaria, que es la del lado derecho, se emplea en todo quehacer bomberil que impide el traslado de elementos, como por ejemplo izamientos, descensos, materiales, colocar vientos, amarras, cosas, entre otros. A diferencia de la otra, que es una cuerda de rescate, que deben ser cuerdas certificadas y que van a variar en su diámetro y longitud para tareas específicas, ya que estas se usan con herramientas y se usan nudos especiales. Ya, estas son, como decirlo, mucho más sofisticadas. Luego, las cuerdas se pueden elaborar con los siguientes materiales. Primero tenemos la cuerda vegetal. Ya tenemos la pita, que es extraída de la planta pita y está compuesta por filamentos discontinuos. O sea, que quiere decir que no es un filamento completo, sino que se van entrelazando. Luego tenemos la manila, que se extrae del cáñamo de Manila. Es maleable y susceptible al moho, o sea que se pudre fácilmente. Luego tenemos la de algodón, construida por fibras discontinuas elásticas de algodón, y la de lino, que es elástica y maleable y resistente. Luego tenemos las cuerdas de tipo animal. Está la de cerda de caballo, hecha de crin, se caracteriza por ser poco resistente. Luego tenemos la de cuero, cuerda curtida, poco resistente a tirones. La de seda, resistente, maleable y no absorbe agua. Y finalmente tenemos las artificiales, que son las que tenemos en el cuartel. Tenemos las de nylon, que son fibras retorcidas entre sí y las temperaturas altas le afectan, ojo con eso. Poliéster, resistente a los derivados del resistente a los derivados del petróleo y de ácido, pero no a los álcalis. Luego el polipropileno, que es resistente a derivados del petróleo, ácidos, álcalis, pero no al sol. Y finalmente el polietileno, similar al anterior, menos resistencia comparada con el nylon. Las cuerdas de polipropileno y polietileno no son utilizadas para el trabajo bomberil. Nosotros en el caso nuestro utilizamos cuerdas de nylon. Luego tenemos las partes de una cuerda y es lo que los va a diferenciar de lo que es una soga, ¿ya? Primero, la cuerda, a diferencia de la soga, tiene una parte que se llama alma, llamada corazón o núcleo. Está constituida por delgados filamentos que se pueden o no estar entrelazados. Es la parte interior de la cuerda la que soporta la mayor parte de la carga y su resistencia es un 80% de la carga total recibida. O sea, básicamente el alma de la cuerda es lo que va a recibir todo el peso. Luego tenemos la mena, que corresponde al diámetro de la cuerda, es la medida. Por ejemplo, una mena de 1 milímetro, 2 milímetros, 10, 15 milímetros. Tenemos el manto, llamado camisa, cubierta, funda, forro o capa exterior. Es la envoltura externa de la cuerda, que es lo que se ve aquí en rojo y en amarillo en la imagen, y soporta la menor parte de la carga. Sirve para proteger el alma o corazón de la cuerda. Su resistencia es un 20% de la carga total percibida. Lo que hace esto es evitar de que el alma en este caso se corte o se dañe. Y finalmente tenemos el cuerpo, que corresponde a la extensión total de la cuerda. Por ejemplo, yo puedo decir que en el cuartel hay una cuerda con un cuerpo de 200 metros, que es el largo. Para el cuidado de almacenamiento y mantención de las cuerdas se debe primero, consideración. Las cuerdas utilizadas para el salvamento o rescate en desnivel son cuerdas de las cuales depende la vida del bombero. Siempre hay que tener eso en cuenta. Recomendaciones. Cada compañía o cuerpo de bomberos debe instaurar protocolos para mantener todo el material en óptimas condiciones, guiándose por el siguiente listado. Lavarlos con agua tibia y jabones neutros. Ya pH 7 quiere decir esto.
secarlas al aire y no exponerlas al sol ni al calor. En el caso nuestro, cuando se lavan las cuerdas, se cuelgan en las escalas que están en la sala 2. Evitar arrastrarlas, no pisar, no almacenar con nudos, siempre enrolladas. Evitar fricciones y roce. Detectado un daño aún pequeño, se debe cortar la cuerda en ese punto eliminando la parte dañada. Utilizar bitácora de control y uso de cuerda. Revisar la existencia de hongos, humedad o mal olor. Observar decoloración de la cuerda. Observar la presencia de zonas deshilachadas, quiebres, fibras rotas o marcas brillantes. Estas últimas provocan que el roce debilite las fibras. Ya cuando la cuerda se pone brillante, eso quiere decir que se sobrecalentó, en el caso de las de nylon, y las vuelve quebradiza y mucho más fácil de cortar. Y finalmente tenemos los nudos. Un nudo es una unión, lazo o vínculo de una o más cuerdas, empleado para hacer anclajes, ataduras, unir, asegurar, entre otras finalidades. Características de un nudo. Un nudo deberá reunir las siguientes características. Primero, ser sencillo en su manufactura. Estamos hablando aquí de nudos utilizados para bomberos. Ser estético y limpio en su ejecución. Quiere decir que no se solapen ni no se monten entre sí, que quede ordenado o peinado, como se le dice vulgarmente. Nunca quedar cruzado o encimado, trenzado. Nunca debe deshacerse por sí solo, solamente debe deshacerse por una acción voluntaria de quien lo hizo. No ser corredizo, a excepción de aquellos que por sus características y aplicaciones específicas deben ser así, como por ejemplo los nudos dinámicos. Y ser fácil de deshacer, ya evitando que sean nudos que se aprieten cuando sean sometidos a cargas. Consideraciones básicas. Un nudo se actúa con tres tipos de dobleces. Seno, que se forma doblando la cuerda, manteniendo sus lados en paralelo, eso se hace un seno. Un aro se forma cruzando los lados del seno, es conocido también como asa o gasa. Y finalmente, vuelta, que se forma prolongando el doblez de uno de los extremos del aro, también es conocido como vuelta completa o anillo. Esos son los movimientos con los que se van a realizar los nudos. Y tipos de nudos, partiendo por el nudo simple. El nudo simple es un nudo básico, el cual es de conocimiento masivo y se puede usar como nudo de tope, pero no tiene mayores aplicaciones, puesto que no es un nudo seguro para maniobras en específico. Ya, tal como se ve ahí, el típico nudo que uno hace el primero para amarrar cordales. Luego tenemos los de seguridad doble. Se utilizan como medidas de seguridad luego de otros nudos, a fin de que el extremo libre de la cuerda no se deslice. Se construye alrededor de la cuerda y lo más cerca posible del nudo que se está asegurando. Solo puede realizar si está asociado a otro nudo, si se usa como fin de cuerda. Ya, este nudo es de seguridad. Luego tenemos el pescador, y fíjense bien en las imágenes, ya tienes que aprender a reconocerlo solo mirándolo. En este caso tenemos dos cuerdas, este pescador se utiliza para unir dos cuerdas. Este nudo se utiliza para unir dos cuerdas de igual o diferente diámetro, de forma segura, y también puede ser para el uso de aros, anillas, como un cordón, ¿ya? Por eso digo dos cuerdas, porque si yo uno los dos extremos de la misma cuerda voy a formar una anilla. Luego tenemos el hoyo simple, que es utilizado mayormente como nudo de tope o nudo de seguridad. Ya en el caso, por ejemplo, de los hoyos o de las poleas, se utiliza para que hasta ahí solamente corra la polea o el freno. Es un tope. Luego tenemos el hoyo doble, también denominado hoyo con presilla, que es la parte, si se pueden ver en la cuerda, hay dos nudos, uno superior y uno chiquitito inferior. El superior es el hoyo y el inferior es el nudo de seguridad. Sirve como lazo de seguridad a fin de engancharlo en una línea guía, anclaje para atar personas que están siendo bajadas, camillas y en otros equipos de rescate. Es un nudo que se hace con la cuerda doble, es fácil de revisar y desatar. Tiene una pérdida de resistencia a la cuerda de un 20 y un 30%. Luego tenemos el 8 aplicado, que se hace cuando uno llama un nudo aplicado, es cuando el nudo debe hacerse afuera. Por ejemplo, en el caso de esta anilla, que se ve metálica, si yo hiciera el 8 doble, no tengo cómo engancharlo aquí. Debe armarse fuera de la anilla, pasarlo y luego terminar el nudo. Eso lo vamos a ver más adelante cuando podamos retomar las academias y las prácticas.
En este caso, el lazo formado queda anclado a un objeto cuyos extremos se encuentran cerrados o no son accesibles, tales como una manilla, un aro, un mástil, un poste, entre otros. Luego tenemos el ballestrinque, que al igual que en lo anterior, aquí hay dos nudos. En la parte superior se ve uno y en la parte inferior se ve otro. El de abajo nuevamente es un nudo de seguridad, el ballestrinque es solamente lo de arriba. El nudo de seguridad igualmente siempre se hace. Consiste básicamente en dos aros superpuestos que permiten atar equipos o herramientas, o también atarse a algún poste, árbol o cuerda que no forme parte del nudo. Luego tenemos el ballestrinque aplicado, igual que el 8 aplicado, se hace cuando tenemos anillas y no podemos hacerlo afuera y poder montarlo como en el caso del Hurricane. Y dice, todo nudo ballestrinque que si es empleado solo debe ir asegurado con un nudo de seguridad, que es el nudo que se ve en la parte inferior. Es un nudo que se puede tensar una vez hecho, con la desventaja que estrangula la cuerda y ocasiona una gran pérdida de resistencia. Se regula fácilmente, permitiendo modificar la longitud del anclaje sin deshacerlo. Ya esa es una desventaja, que por ejemplo el metal que está aquí enganchado o al Halligan, cuando el nudo coja fuerza, va a estrangular esa parte metálica. Por ejemplo, en el caso de anclarse a madera, va a estrangular la madera. Y finalmente tenemos el llamado nudo de agua, que se utiliza para unir cintas. Único nudo utilizado para unir cintas o cerrar una cinta. Consiste en realizar una primera instancia un nudo simple y luego entrelazar otro superpuesto sobre el primer nudo con el otro extremo hacia la cinta. Como les digo, a pesar de que los nudos que vimos acá no los podemos hacer prácticos, ¿ya? Sí deben reconocerlos a la vista, y cuando se retomen las academias prácticas vamos a enseñar o a reenseñar aquello que se les haya olvidado, cómo se hace cada uno de ellos y para qué sirve. Ahora tenemos el izamiento de equipos y herramientas. Izar quiere decir levantar. Para izar una escala se debe primero amarrar una escala para ser izada, realizando un 8 doble, dejando una presilla grande. La presilla es la especie de aro que queda aquí y el 8 es lo que está en la parte superior. La presilla se debe pasar entre el tercer y cuarto palillo de la escala, devolviéndolo por el extremo superior y rodeando por el exterior de la batiente de la escala con la presilla. Básicamente se hace una especie de lazo en las batientes que va a ser topado por los palillos para que este no se salga. Y al otro extremo de la escala se debe atar una línea de guía haciendo uso de un nudo ballestrinque con nudo de seguridad en el último palillo, que es lo que está haciendo el caballero, el bombero que se ve aquí abajo. Que eso es para evitar de que la escala se mueva para todos lados y pueda golpear a alguien o algo. Para izar una manguera con un pitón sin agua, ojo, sin agua, se debe primero doblar el extremo de la manguera aproximadamente a 80 centímetros antes del pitón, verificando que el pitón esté correctamente acoplado a la manguera. Realizar un ballestrinque con nudo de seguridad entre la unión y la válvula de corte del pitón, ya como se ve en la parte derecha de la imagen derecha. A continuación se realiza un nudo media vuelta a unos 10 centímetros del quiebre de la manguera, que es lo que se ve en la parte izquierda. De ser necesario, se puede utilizar otro nudo media vuelta entre los nudos que están descritos, o sea, se pueden hacer 3 nudos si es que fuese necesario. La cuerda debe pasar por la parte posterior de la manguera, por el lado contrario de donde se está ubicando el pitón, para evitar de que se gire y se produzcan golpes con el pitón, uniones entre el izamiento. Para izar el pitón sin manguera se debe repetir el procedimiento anterior aplicando un nudo ballestrinque a la unión entre la válvula y la unión de corte. Si es necesario se puede aplicar un nudo media vuelta en el extremo cerca a la boquilla para mayor estabilidad y ser izado, en el caso de que sea sin línea o sin tira. En el caso de este que se ve acá, igual tenemos la misma manguera que va a ser tomada por el bombero que queda abajo para evitar de que esto se balancee, y va a hacer lo mismo que hacía el nudo del bombero que se ve aquí, guiarla. Para izar herramientas, se debe, primero, para el siguiente listado de herramientas, siempre se debe comenzar realizando un nudo ballestrinque sin nudo de seguridad lo más cercano posible al extremo del mango y a continuación. En el caso del hacha, realizar
el nudo media vuelta al final del mango antes de la parte metálica del hacha, ya que es lo que se ve en la parte izquierda de la imagen izquierda. El nudo ballestrín que va a ser lo mismo para todo esto, ya que es el nudo que está a la derecha en todas las imágenes. Para el fichero, dado su longitud, se pueden realizar 2 o 3 nudos media vuelta antes de llegar al extremo operativo que al ser izado debe ir hacia arriba. En el caso de la imagen se puede ver que se aplicaron 2 nudos media vuelta y un ballestrín hacia abajo. En el caso del Halligan, cercano a uno de los extremos de la herramienta, llamada pico de pato y loro, realizar el nudo media vuelta. Esta parte del Halligan debe ir hacia arriba mientras esté izado. Y finalmente, la parte de cuerda que va hacia abajo es la que va a usar el bombero que queda en la parte inferior para poder guiar la herramienta, mientras que el otro bombero tira la otra parte para poder subirla. Y eso sería el entrenamiento estándar de escalas, nudos, cuerda y izamiento.